Buen día. Bueno, entonces está Gustavo ahí. ¿Podemos empezar? ¿Sí? Bueno, 2 segunditos. Eso, cerramos la puerta. Bueno, no sé si está abierto mi micrófono. ¿Se escucha? Sí, bien, buenísimo. Bueno, buenos días a los que están online, buenos días acá, a los residentes que están acá en el salón. La idea de hoy, en el espacio de los Ateneos, de los martes de la Residencia de Medicina Familiar, era hacer una mesa panel virtual, para mostrar un poco a través de las diferentes especialidades el síndrome post-COVID o el long-COVID, o a ver las manifestaciones que quedan después de la enfermedad de COVID que estamos viendo nosotros, bueno, en Salta, en la Argentina y en el mundo, ¿no? Para eso, bueno, hemos invitado a algunas de las especialidades que tienen las más prevalentes, digamos, y también están invitados a participar los presentes online para aportar, porque como sabemos esto es nuevo, para todos los profesionales nuevo, para nosotros los médicos de familia también es un nuevo desafío que se nos va a presentar, se nos está presentando en las consultas, los médicos generales en el primer nivel de atención y en el segundo nivel de atención, y la idea de esto era poder saber un poco cómo se están presentando los pacientes después de haber tenido la infección, y también cómo lo abordamos, cómo hacemos, fíjate, sabré de aceptar, cómo hacemos el abordaje, cómo hacemos las derivaciones, cómo derivar y a quién derivar. Los panelistas invitados está de cardiología el doctor Gustavo Rodríguez, neumonología el doctor Julio Villarroel, de reumatología del Hospital del Milagro Emilio Buchazo, neurología del Hospital del Milagro la doctora Suray Mellinger, y por psiquiatría lo hemos invitado del Hospital Ragones al doctor Exequiel Volati. ¿Sí? Como ya sabemos, el SARS-CoV-2 empezó las primeras infecciones en el mes de diciembre. La pandemia se ha extendido a todos los países y ha ido con una incidencia de casos creciendo. En algunos países ya están cursando la segunda, en otros países la tercera ola de la enfermedad. En la Argentina tenemos aproximadamente 1.800.000 casos diagnosticados. El rango de edad más frecuente hasta ahora se presentan entre los 20 y los 50 años, fíjate, entre los 20 y los 50 años. En Salta se han reportado hasta el día de la fecha, este es el reporte del 23 de noviembre, un total de 20.566 casos. Y esto es de la sala de situación y la página oficial del gobierno de la provincia, de los cuales tenemos 18.010 recuperados. Según la sala de situación del ministerio nos informa de que aproximadamente el 86% de los pacientes infectados por COVID están recuperados. Hay pocos estudios hasta el día de la fecha, sobre todo los estudios prospectivos, que nos puedan hablar sobre los síntomas que quedan después de la infección del COVID. La mayoría de los estudios presentados generalmente tienen algunos sesgos en cuanto a la cantidad de pacientes, también sesgos metodológicos. Entonces, no tenemos todavía estudios muy bien diseñados para hablar de con qué sintomatología quedan los pacientes COVID.
Yo tomé acá uno que es de Italia, que ellos ya están cursando la segunda ola, y que dicen que los síntomas más frecuentes reportados generalmente están relacionados a cómo sobrellevaron la enfermedad. El 65% de los pacientes que se han infectado dicen que se recuperan a un estadio previo de los sintomáticos, un estadio previo a la enfermedad entre los 14 y 20 días. Y estadísticamente la mayoría de los estudios dicen que el 10% de los pacientes por lo general van a quedar con uno o más síntomas después de haber cursado la infección. Por lo general dice de que la bibliografía dice de que los que presentan habitualmente síntomas son los que han cursado las formas leves hasta las formas graves. Obviamente los que han presentado internación en UTI con complicaciones más severas, seguramente van a quedar con alguna sintomatología reportada. Dentro de los síntomas más frecuentes, la fatiga, la disnea, el dolor de las articulaciones, el dolor de pecho, tos, anosmia, síndrome de ojo seco, rinitis, ojos rojos, disgeusia, dolores de cabeza. O sea, la sintomatología referida es muy variable. Para eso, ahora, la idea era que los especialistas en las áreas nos puedan contar un poquito qué es lo más frecuente que se ve, que se está viendo desde sus áreas y más que nada decirnos un poco el abordaje en un primer y segundo nivel de atención y eventualmente cómo y cuándo derivar a los pacientes, ¿sí? Empezamos con el doctor Julio, no sé si quiere empezar usted o el doctor Rodríguez, quien les dejo la palabra. Sí. Ahí está, empieza el doctor Rodríguez. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Se ve bien? Hola, doctor, ¿cómo está? Bien, ¿Se te ve bien? ahí estamos intentando comunicarnos en la otra compu, pero está un poquito lenta, así que lo vamos a hacer por acá. Estaba escuchando, Pedro, que hablaba sobre el tema de, bueno, los motivos de consulta en cada especialidad, particularmente en la nuestra, en cardiología. Los pacientes consultan en sí por algún dolor de pecho, por la disnea y por palpitaciones, que son los principales motivos de consulta que nosotros vemos en el consultorio, tanto privado como en el hospital. Pero bueno, en estos casos, digamos, los pacientes post-COVID, cuando uno los valora, ciertamente gran porcentaje de los pacientes tienen algunos factores de riesgo cardiovascular que no se conocían o que no estaban controlados, ¿sí? Creo que es importante poder, cuando se valora por primera vez, en el caso del consultorio de post-COVID, valorar los factores de riesgo cardiovasculares, principalmente tratar de estratificarlos a los pacientes y a partir de allí hacer una derivación, más allá si es que tiene algún tipo de síntoma relacionado, ¿no?, al post-COVID, porque si bien la prevalencia no es distinto, digamos, un paciente que tenga factores de riesgo que no los tenga, todos se pueden infectar por igual. El tema es que, bueno, como es sabido, los que tienen algún factor de riesgo cardiovascular han enfermado un poco de forma más severa. En la consulta, como le comentaba, veo muchos pacientes con dolor de pecho, que muchas veces es un dolor atípico, no es el típico dolor, la angina de pecho de tipo opresiva, es una precordagia que nosotros llamamos atípica, que no es muy bien localizada en sí. Y bueno, pero nosotros teniendo en este contexto, y también hay un porcentaje bajo, digamos, de pacientes que hacen una precordagia típica, pensando que este paciente puede evolucionar o algún síndrome coronario. Lo cierto es que al ver cursado COVID, ese dolor no podemos no descartar que haya tenido algún proceso que haya involucrado a nivel del miocardio.
teniendo en cuenta que la vía de entrada del COVID, a través de los receptores EK2, también se encuentran, no tan solo en los neumocitos tipo 2, sino también en el endotelio vascular y en el miocardio. Por lo cual, digamos, el corazón puede ser dañado, ya sea de forma, tal vez de una forma indirecta, a través de la hipoxia que genera la lesión pulmonar, el aumento de la demanda del metabolismo por el proceso infeccioso que pase. Entonces, a través de un paciente que ya tenga factores de riesgo cardiovasculares, que en este caso tenga alguna placa aterosclerótica, el aumento de la demanda puede originar en estos pacientes algún tipo de evento coronario. Pero también la otra forma de lesión que se puede producir a nivel del corazón es a través de la cascada inflamatoria, ¿no? Que se produce esta tormenta de citoquinas que se produce a través de los macrófagos. Entonces, de forma, y a través de liberación de las interleuquinas, provocar un proceso inflamatorio localizado y provocar estas miocarditis que muchas veces pueden ser fulminantes. También es cierto que las lesiones o en pacientes que tienen alguna placa aterosclerótica, esta reacción inflamatoria puede provocar lesión de placa y por ende provocar algún evento coronario. Por ende, digamos, por lo que les estoy comentando, algún paciente que tiene algún dolor de pecho, y sobre todo por ahí es un post-COVID que no tiene mucho tiempo de evolución, post-COVID, habría que tener en cuenta eso, ¿no? Los dolores de pecho que nosotros deberíamos evaluar, precisamente por ahí para hacer un poco de comentario de los casos que hemos visto. Recientemente estoy valorando una paciente que aparentemente se fue post-COVID asintomática, una paciente sordomuda que tiene un antecedente de un CA de colon, y se fue asintomática hace un mes y medio e ingresa nuevamente por guardia por disnea evolutiva, y en la valoración se hace un ecocardiograma y se veía una hipoquinesia global de del ventrículo izquierdo y no había dilatación de cavidades. Es más, había signos ecocardiográficos que se hacen sospechar de que tenga algún grado de constricción pericárdica. Así que una paciente que está en estudio de una probable miopericarditis, una paciente que aparentemente previamente estaba asintomática cuando se fue de alta. Así que, como para comentar, digamos, frente a esto que es la disnea o el dolor de pecho, puede ser algún síntoma que no esté, sea de un paciente que haya tenido una manifestación cardiológica, ¿no? También el tema de la hipertensión arterial, que muchas veces hay pacientes que han quedado con hipertensión arterial o que no se conocían o que persisten con hipertensión, tal vez que no, digamos, con su medicación habitual ahora no la pueden controlar. Eso también está relacionado, ¿no? Que se produce una disfunción endotelial y por ende mayor vasoconstricción en estos pacientes. Así que también por ahí es un motivo de consulta, ¿no? En cuanto haciendo un poquito el balance de lo que es la parte cardiológica, creo que los principales síntomas son la disnea, el dolor de pecho y las palpitaciones como causas principales de consulta, y que creo que en un paciente con factores de riesgo cardiovasculares son los pacientes que tal vez no se debería en sí dilatar una consulta, además tal vez tener por ahí algún turno protegido que se pueda, digamos, valorar no muy lejanamente, ¿no? Creo que en consideración por parte mía de cardiología del servicio, todo paciente que haya cursado post-COVID debería tener una valoración cardiológica, ¿sí? Porque inclusive se ha visto pacientes en un gran porcentaje de que tal vez han cursado de forma de COVID leve a COVID asintomático, han desarrollado lesiones miocárdicas. Y a veces con el ecocardiograma, tal vez, o con un electro, podemos ver algunos signos de lesión, o tal vez pasar al siguiente escalón, que es el ecocardiograma, para ver si no hay una hipoquinesia localizada o una hipoquinesia global o alguna disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no? Y bueno, ya en la consideración de nosotros como cardiólogos quedará la probabilidad de poder evaluar, digamos, la realización de un Holter,
para poder ver si es que se ha asociado a algunas arritmias cardíacas. Por ahí la fisiopatología de eso es que por ahí se producen micro lesiones a nivel miocárdico que tal vez de manera macroscópica no podemos ver una hipokinesia marcada, pero como son lesiones mínimas, son pequeños focos de arritmias. Entonces, ya nosotros como cardiólogos valoraremos la necesidad de pedir un Holter o no, pero sí creo que todos los pacientes post-COVID deberían tener una valoración cardiológica, mínimamente con un electro, y bueno, de allí nosotros continuaremos con los pedidos de los otros estudios. No sé si quieren hacer alguna pregunta con respecto al tema. Gustavo, perdón, ¿qué tipo de arritmias se han visto que se desarrollan post-COVID? Lo más frecuente. Claro, en realidad, claro, pasa que es una gran variabilidad de arritmias que se puede dar, ¿no? De las descripciones por ahí, tal vez se han visto como se producen lesiones a nivel de la micro, del VI que provocan esta disfunción. Pueden haber arritmias ventriculares, o sea, las extrasístoles que pueden haber ser en gran proporción, pero también pueden hacer arritmias supraventriculares, ¿no? Como FA paroxística, que se han descrito también en el paciente agudo, precisamente por ahí contando un poquito de la experiencia en la terapia, un paciente post-COVID que está obeso, hipertenso, en los controles, cuando lo iba valorando, en un momento ya para poder extubarlo al paciente, hizo una FA paroxística que lo descompensaba hemodinámicamente. Por lo cual, como para comentar, digamos que hay pacientes que pueden hacer FA paroxística como arritmia tal vez supraventricular más frecuente, y de las extrasístoles ventriculares como arritmias ventriculares tal vez un poco más frecuente, ¿no? Después por ahí un tema en cuanto que estaba recordando del uso de los antihipertensivos. Creo que en su momento se hablaba de que tal vez no sería conveniente hacer un cambio de todo lo que sea la inhibición del sistema renina-angiotensina, pero bueno, actualmente eso ha quedado ya totalmente descartado. Igual se sigue estudiando de que estos fármacos provoquen, digamos, ¿no? Como una mayor susceptibilidad a infecciones más severas, ¿no? Por lo cual, como para decir en cuanto al manejo ambulatorio, estos pacientes deberían continuar con su IECA o su ARA2, con su estatina y con su aspirina si es que lo tiene indicado, ¿no? Hola, no sé si hay alguna pregunta o quieran hacer. ¿Algún otro aporte? César, estabas ahí también, por ahí si querés hacer algún otro aporte. Bueno, si no hay algún aporte más, quería comentarle que bueno, nosotros esperamos a estos pacientes en el consultorio de cardiología, a todo post-COVID, y más aún al que tenga factores de riesgo cardiovasculares, para que por ahí tenga un turno protegido, que nosotros lo vamos a valorar, ¿sí? Queremos verlo a todos los pacientes post-COVID, por lo menos mínimamente con un electrocardiograma, poder valorarlo a estos pacientes, ¿sí? Nosotros vamos a hacer de la parte cardiológica un seguimiento a ellos, y bueno, eventualmente vamos a ir solicitando el estudio que se crea necesario, pero eso quería hacerle esa invitación a todos los pacientes que lo vamos a valorar en el servicio. Eso estuvimos hablando esta mañana, porque queremos hacer una evolución de estos pacientes, porque, como le decía, ¿no? Gran porcentaje de estos pacientes, tanto asintomáticos como COVID leve, han desarrollado lesiones miocárdicas, y bueno, no queremos que pasen estos diagnósticos, ¿sí? Así que bueno. Gustavo, ¿Sí? Acá hay una pregunta de uno de los residentes que pregunta, lo ideal, ¿cuánto tiempo sería después del alta para que el paciente realice la consulta? Si el paciente no tuvo ninguna digamos,
consulta, interconsulta después durante la internación por cardiología, eso no hay un tiempo, digamos, de que sea en más o en menos, mientras lo antes posible uno pueda valorar, siempre es mejor, ¿no? Porque si el daño ya se produjo, lo tenemos que tratar de diagnosticar temprano y, bueno, y hacer la curva de seguimiento de estos pacientes, ¿no? Pero no hay un tiempo, lo más temprano posible sería indicado poder valorarlo a estos pacientes, ¿no? Bien, buenísimo, Gustavo. Muchísimas gracias. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más preguntas para la cardiología? No sé si estás ahí con el doctor Julio Villarruel, así que das Sí, ahí está. la palabra. Yo lo sigo escuchando por acá. Sí. Entonces, bueno, ahora, doctor Julio, todo suyo. ¿Puedo hacer la presentación de diapositivas? Sí, tiene que poner presentar ahí en el margen inferior derecho de la pantalla. Listo. Bueno, ¿se puede ver? ¿Hola? Sí, doctor. Bueno, Sí, se ve. Bueno, un poquito es de la parte respiratoria. Yo por ahí quería comentarles que cuando se vino el post-COVID, acá en neumonología es como que explotó un poco. La verdad que todos querían ver un neumonólogo. Y la verdad que lo que cuesta un poco entender es que primero, que no es una enfermedad solo del neumonólogo, una enfermedad que nos compete a todos y hay distintos tipos de síntomas y en realidad no sé si tanto las secuelas. ¿Por qué no tanto las secuelas? Porque la verdad que la mayoría, el 80% son leves, no van a quedar con una secuela permanente. Y se confunde mucho el tema de los síntomas, tanto el dolor torácico, como habló el doctor Rodríguez, como la angustia con una opresión torácica, y bueno, terminó por colapsar neumonología, así que bueno, me ayudaron mucho la gente de medicina de familia, me siguen ayudando, y bueno, voy en ese contexto. A ver, de datos que yo he podido rescatar es que más o menos de 50.000 personas que han estado internadas en España en terapia intensiva, más o menos un 35% de estas 50.000 han requerido ventilación no invasiva o ventilación mecánica invasiva. Veamos que los pacientes que son leves probablemente no van a tener grandes secuelas, los pacientes que son moderados probablemente pueden llegar a tener alguna secuela o no, en realidad falta todavía un poco de tiempo, recién vamos más o menos 3 meses de lo que ha pasado acá en nuestro medio. Pero sí los pacientes que han estado en terapia intensiva, sí los pacientes que han estado en ventilación mecánica, que han tenido asistencia respiratoria mecánica prolongada, que han terminado con traqueostomía, con miopatía del paciente crónico, un paciente que ha estado sedado, analgesiado. Entonces estos pacientes sí va a costar un poco y probablemente estos pacientes sí van a tener secuelas Ahora, de todo esto de lo que estábamos hablando, bueno, ¿qué cosas nos han interesado? Una en el pulmón es el tema del distrés. El paciente severo tiene distrés respiratorio, la enfermedad tromboembólica, que es un factor de riesgo y que también este virus produce embolias a nivel pulmonar. Y otra cosa es el fallo orgánico múltiple, que hay, digamos, los pacientes que presentan esto, la verdad que la probabilidad de sobrevida es muy baja, ¿no? Y es todo esto lo que hemos hablado del tiempo de asistencia respiratoria, la miopatía y otras comorbilidades, ¿está? En relación a lo que es el SARS-CoV-1 y el MERS en relación al SARS-CoV-2, más o menos se extrapola que el SARS-CoV-1, por ejemplo, tenía un 30% de secuelas pulmonares. Con el SARS-CoV-2 están hablando de lo mismo, están hablando de que puede ser más o menos un 30% de la población, de la población que ha estado grave, que quede con secuelas, ¿está? Fíjense, esto está un poquito recortado, pero yo quería colocar que de los síntomas que consultan a neumonología, mucho tiene que ver el tema de un poco de tos residual que sabe quedar,
los síntomas de la vía como anosmia y ageusia, que saben permanecer un tiempo, pero después se van los síntomas. Los pacientes por ahí en 60, 90 días vuelven a recuperarlo. Algunos todavía les cuesta, hay algunos que puede tener algún déficit todavía, pero la mayoría lo recupera. Fíjense, la disnea de esfuerzo es una de las quejas más frecuentes. La tos, una tos habitualmente seca, puede venir con un poco de secreción, dolor torácico y dolor a la inspiración profunda. La verdad que la mayoría se toca con la mano y se me duele en la espalda. Y muchos confunden el tema de la astenia y la debilidad muscular con falta de aire, que eso también hay que por ahí un poquito separar. Es importante, la gente viene muy angustiada y dice, tengo una secuela pulmonar, pero en realidad lo que le falta es que está cansado y los estudios respiratorios son normales, ¿está? A esto yo agregaría que la mayoría de las veces tenemos problemas tanto de ansiedad como depresión. Vemos pacientes que físicamente están bien, pero que no explicamos otra forma que no tengan algún problema de ansiedad o depresión o un estrés postraumático que por ahí puede explicar los síntomas, ¿tá? Muy importante, yo acá hago hincapié, es que los pacientes no solamente tienen COVID, o sea, los pacientes pueden tener, antes de esto, rinitis, los pacientes fumaban, los pacientes a veces tenían asma, y los pacientes tienen a veces enfermedades autoinmunes que uno no los tenía en cuenta. Es importante, entonces, estos pacientes, por ejemplo, buscar datos que puedan sugerir. A veces no encontramos nada de COVID. COVID pasó, son 14 días, a veces 21 días, pero después le queda una tos, y por ahí uno le hace una espirometría y es una enfermedad obstructiva bronquial, que ya la tenía previamente. Es simplemente interrogarlo bien y sacarle algunos datos al paciente, ¿está? Bueno, fíjense, estas dos tomografías son afecciones severas, tanto consolidaciones como el vidrio esmerilado que estamos viendo, una neumonía intersticial y un distrés respiratorio. ¿Qué hay que tener en cuenta? Mayor el tiempo de recuperación. Nosotros estamos hablando de un tiempo de recuperación más o menos de 60 a 90 días, más o menos, y muchas veces hemos visto desde la parte respiratoria que no como una crítica, sino que hay pacientes que por ahí cada 15, cada 20 días le piden una tomografía, y la realidad es que salvo que uno piense que ha empeorado, que vamos a encontrar otra cosa distinta, si fuera solamente por control respiratorio, la tomografía por ahí habría que esperar inicialmente entre los 30 y los 45 días, que por ahí nos va a dar un cambio de ver lo que está. Por ejemplo, esta imagen que está en vidrio esmerilado, acá, no hay una enfermedad, o sea, es una enfermedad intersticial, pero probablemente se va a resolver. Lo que va a necesitar es mucho tiempo como para poderlo hacer. Lo que sí estos pacientes necesitan es oxigenoterapia. Yo acá hago un hincapié en lo que es rehabilitación pulmonar, que no es lo mismo que solamente la kinesio respiratoria, sino la rehabilitación es el fortalecimiento de los músculos, tanto de la vía de la parte superior del tronco, como para ejercitar al paciente a tener mayor fuerza muscular. Y en el tiempo es lo que nos puede ayudar para recuperar este tipo de pacientes. Esto ya se lo aplica tanto en pacientes con EPOC, con fibrosis, es un programa, y habitualmente tiene buenos resultados. Hay que ver el tiempo de intercurrencias. Estos pacientes que tienen tienen insuficiencia respiratoria por COVID, son susceptibles a tener otros cuadros infecciosos, y nos ha pasado, y lamentablemente eso es, la reserva funcional respiratoria que tienen, ya sea para una infección urinaria, los coloca en una situación que a veces van a volver a requerir ventilación mecánica. Las intercurrencias infecciosas, trombóticas. El tema de la internación domiciliaria es un tema que también deberíamos estar planificando, y como les digo, chicos, es el manejo multidisciplinario de todo esto, no es solamente el neumonólogo, ¿tá? Esta es una neumonía leve por COVID, fíjense, hay una diferencia entre una y otra tomografía que le estamos mostrando. Habitualmente hay algunos informes que nos dicen que la afección es menor al 20%, y ustedes lo que se tienen que fijar es que el resto del parénquima pulmonar está normal. Entonces, por más que este paciente pueda haber tenido síntomas, tiene resto y reserva funcional para poder mejorar y no tener tanta sensación de falta de aire.
Algunos de estos pacientes están asintomáticos, nos ha pasado tener pacientes asintomáticos y que alguno le pide una tomografía porque será un familiar de un médico, porque alguien le dijo que se pida una tomografía y tiene estas lesiones y no significa nada más que es la evolución de la enfermedad que hay que esperar. Otros tienen síntomas leves y lo más frecuente es encontrarle el virus esmerilado, que es lo que estamos viendo ahí, esa pequeña atenuación acá en la parte posterior del lado derecho, que es lo poco. Esto tiene poca probabilidad de dejar secuela, en realidad más, como les digo, es calmar la angustia, a veces es decirles a los pacientes que van a estar bien y que se van a recuperar, y nada más, ¿tá? Investigar fenómenos protrombóticos y algunas alteraciones cardíacas, lo que les decía, comparto todo lo que ha dicho el doctor Rodríguez. Nosotros cuando no encontramos algo que nos justifique tanto el dolor torácico desde lo respiratorio, nosotros los mandamos porque vemos el ecocardiograma, vemos el tema del electrocardiograma, y a algunos pacientes, no a todos, se les puede pedir la cardioresonancia, y hemos visto muchas pericarditis, miopericarditis y pericarditis con derrame también, en gente joven, médicos también, ¿no? Bueno, y en relación a esta tomografía, a esta tomografía en el consultorio le digo que le voy a hacer una tomografía de nuevo más o menos en 2 a 3 meses, ¿no? Neumonía moderada, bueno, fíjense, no es ni tan severa ni tan leve como era la anterior. Hay que evaluar el grado de la hipoxemia y los factores de riesgo asociados. De nuevo, si es solamente por esto, repetirle para ver un cambio en 30 a 45 días la tomografía. Ver otras comorbilidades, ya sea que el paciente fumaba, ya sea que está con tos y tiene sibilancias en el pecho. Mayoría de estos pacientes en el consultorio, si es que les podemos dar algo, les estamos dando un poco de corticoide, que es lo que por ahí a veces ayuda un poco al resto de las cosas inflamatorias que pueda tener, ¿tá? Y bueno, también el tiempo de recuperación es de 60 a 90 días, ¿tá? Bueno, tenía entendido que esta conversación era no solamente para acá el hospital, sino para algún lugar donde no tenga tomografía, porque no en todos lados se puede hacer tomografía. Fíjense, es la placa de tórax normal, por ahí investigar otros órganos, por ejemplo el corazón, que es lo que decíamos con el síntoma del dolor torácico, y otras veces hay dolores de causa osteomuscular, que no necesariamente son ni cardíacas ni pulmonares. Ante una radiografía de tórax normal, como siempre recomendamos ver si no tiene algún signo de TEP, que es lo que nos interesaría, porque puede haber TEP con una placa normal, y ante la persistencia de la falta de aire con una placa normal, podríamos pedir una tomografía. ¿Qué es lo que yo esperaría encontrar una tomografía con una radiografía normal? Por ahí cosas que no se pueden ver, como un virus esmerilado leve, difuso, que por ahí con la placa no se puede ver bien, ¿tá? Y a todos los pacientes por ahí ya después de los 30 días podemos objetivarle haciéndole una espirometría y hacerle el test de los 40 pasos, que es un test que se puede hacer en el consultorio con un saturómetro, que a veces al paciente lo hacemos caminar 40 pasos, puede salir del consultorio y volver y ver el tema de la saturación de oxígeno. ¿Qué es lo que queremos ver un poco con esto? La caída de la saturación. Una persona que normalmente puede caminar, la saturación de oxígeno no le va a caer, pero si le cae más de 4 puntos, por ejemplo, de 96 a 92, alguna alteración en la parte pulmonar tiene que tener, ¿tá? Y nosotros lo que hacemos en el consultorio acá de neumonología es hacer un test de la marcha, que bueno, ya es 6 minutos, tiene que ser con una escala, pero se puede hacer tranquilamente. Radiografía de tórax con un compromiso leve, fíjense que ahí tiene un poco, en la primera parte parecería como que tuviera un poquito de aplanamiento de los diafragmas, acá tiene unas opacidades, y acá también en el lado izquierdo. Evaluar lo que les dije de nuevo, síntomas respiratorios, el tema de tabaquismo, antecedentes de rinitis o asma, evaluar enfermedades autoinmunes, considerar otros procesos diagnósticos como por ejemplo tuberculosis y el HIV. Nosotros hemos visto pacientes que tienen COVID y también debutan con tuberculosis y también con HIV. Hay que jugar un poco esto de la radiografía de los síntomas y la saturación de oxígeno, ¿está bien? El tema de la espirometría, el test de la marcha, el ecocardiograma, que es lo que nosotros le pedimos. Y si el paciente no en la primera consulta, por ahí persiste todavía con lesiones en pulmonares, a veces nosotros ya le pedimos algunas serologías para enfermedades autoinmunes, ¿está? Y nosotros estamos haciendo la consulta con salud mental porque vemos que muchos pacientes en realidad
están exacerbados en relación a los síntomas que tienen, ¿tá? Y bueno, lo que les había dicho, muchos confunden astenia con falta de aire, que no es lo mismo. Compromiso moderado, el tema de gases, yo soy muy convencido de que nosotros tenemos que objetivar lo que estamos viendo, y una forma de objetivarlo es con los gases. Los gases arteriales son una forma objetiva de ver si el paciente realmente tiene falta de aire o no la tiene. También nos sirve para evaluar si va a requerir oxígeno. El tema de la rehabilitación pulmonar también nos sirve para compararlo. Y después otros tratamientos, es lo que yo les había comentado, bueno, por ahí nosotros le damos a veces un poco de corticoide para ayudar. ¿Qué corticoide usamos nosotros en neumonología acá en nuestro consultorio? Es la deltisona, la dosis es variable, puede ir desde 40 miligramos a una dosis un poco más baja de 16 miligramos por día, y lo vamos bajando, pero depende del paciente. Cada cosa que estamos hablando tiene que ser personalizada con el paciente, ¿tá? Y después, bueno, vemos el tema de la espirometría, el test de la marcha, y la internación, los días de internación que ha estado. Bueno. A ver, un poco más de lo mismo, pero quiero ser repetitivo y quiero que quede claro, es lo que hacemos en el consultorio, y por eso lo anoté tal cual está. Compromiso severo, neumonía severa, moderada severa, tromboembolismo pulmonar, infecciones sobreagregadas, asistencia respiratoria mecánica prolongada, miopatía severa, afección de otros órganos, ejemplo, falla renal, y el dolor torácico. Para todo esto, ¿qué necesitamos? Probablemente un equipo multidisciplinario, internación domiciliaria, un centro de rehabilitación pulmonar, oxigenoterapia, ya sea transitoria durante 3 meses y después permanente, si es que persiste todavía, uso de ventilación mecánica no invasiva, el tema nutricional y la reevaluación en tiempo prudencial. Más o menos nosotros estamos hablando de 2 a 4 semanas el control que hacemos nosotros. Otros síntomas frecuentes en la consulta, que es lo que habíamos hablado, tos, hiperreactividad bronquial, tabaquismo, esta tos post-COVID que a veces está. La espirometría la estamos pidiendo en un tiempo mayor a los 30 días, si puede ser más de 8 semanas es mejor todavía, por el tema de la aerosolización. Y buscamos también síntomas de reflujo gastroesofágico, goteo nasal posterior, ¿no? Entonces, por más que el paciente sea un paciente leve, porque viene otro en la consulta y nos dice, yo tuve COVID y nunca me hicieron una placa. Bueno, por más que es leve, está muy bien, le pedimos una placa que nos sirve para el control, ¿tá? Mucho es tratamiento sintomático, descongestivo, corticoides, protectores gástricos, jarabe para la tos, el dextrometorfano, un spray nasal y algunos otros específicos, dependiendo de, qué sé yo, si tiene asma le damos un corticoide inhalado y le damos Montelukast, depende del paciente que estamos viendo. Tiene que ser muy personalizados cada paciente. En relación al dolor torácico, bueno, es lo que les decía, es poco frecuente que el dolor torácico sea causa de origen pulmonar, aunque yo he visto un paciente, y no significa que sea la regla, que por persistencia del dolor torácico yo terminé pidiéndole una tomografía y tenía un neumotórax, que no sé si tendrá relación o no con su COVID, o tendrá relación con la tos, a lo mejor que ella tenía al inicio, y tenía un neumotórax que tuvieron que colocarle un drenaje, pero es pocas veces, digamos, que el dolor torácico sea de causa pulmonar. El tratamiento va a ser con AINES, paracetamol, descartar lo que les dije, la crisis de angustia, la crisis de pánico, evaluarlo con salud mental y los estudios respiratorios, ¿no? Bueno, ¿qué le pedimos a los pacientes al inicio en la consulta? Bueno, pedimos un laboratorio de control con algunos marcadores de riesgo, puede ser, dependiendo del tipo de que haya tenido. Si es un leve, un laboratorio de rutina puede ser más que suficiente, y si ha sido un severo, por ahí necesitar gases, dímero D, ferritina, para ver qué está pasando con este paciente. Laboratorio, eosinofilia, la inmunoglobulina E si sospechamos de problemas alérgicos o asma, los marcadores de inflamación que habíamos dicho, el dímero D no está unificado, la verdad que si uno revisa bien la literatura, hay muchas pros y contras contra el dímero D, pero bueno, siempre un valor alto nos va a orientar a buscar una etiología trombótica sobreagregada a lo que pueda tener. En gente joven, en COVID hemos visto que ha habido mucho tromboembolismo con radiografías normales, ¿no? Y ante la persistencia del compromiso intersticial, evaluar el tema de las enfermedades autoinmunes. Están 2 casos descritos que
justo por tener COVID, antes tenían una placa previa y después tenían una neumonía intersticial usual, que tuvieron que utilizar antifibróticos específicos ya para esto, ¿tá? Y el tema de gases arteriales, que sea de moderado a severo, ¿tá? Bueno, la espirometría, lo que les dije, aparte el personal que lo hace tiene que estar con equipo de protección y barbijo N95. Yo lo sugiero de preferencia después de los 30 días o después de las 8 semanas sería mucho mejor. Nosotros tenemos que usar filtros antibacterianos. Nos sirven los casos leves y moderados. En el severo, si está muy miopático, todo, la verdad que no va a soplar nada. En el leve y en el moderado sí, pero en el leve porque si va a estar normal es un parámetro más para que el paciente esté tranquilo. En el moderado también nos puede dar algún dato más. Pero en el severo hay múltiples causas que por ahí no nos van a servir por completo con una espirometría objetiva. Preferiría en un severo tener gases arteriales antes que una espirometría. ¿Tá? El test de los 40 pasos, lo que yo les decía, por ahí lo significativo es que caiga 4 puntos de la saturación de oxígeno, lo mismo que la marcha. La marcha, lo que nosotros buscamos es que el paciente, ¿cuánto camina? Debería caminar más de 300 metros, y si la caída de la saturación es más de 4 puntos, es positivo, digamos, el test, algo está pasando. ¿Tá? Bueno, el tema de la protección, etcétera, es para esto. Bueno, en conclusión y terminando, de un 10 a un 25% de compromiso pulmonar post-COVID, la mayoría son reversibles, no necesitamos neumonólogo. Todas las veces se necesita un equipo multidisciplinario. En esto agradezco a la gente de medicina familiar que se ha puesto al hombro el hacer el primer paso, que me parece que así tiene que ser. Nos falta todavía tiempo para determinar por completo todas las secuelas, aunque estamos viendo que los que ya están 60, 90 días y están mal y han salido de terapia con bastantes requerimientos, bueno, todavía siguen ahí, hay que ver. Pocos casos de enfermedad intersticial por COVID todavía registrados en la literatura. Hay casos descritos de trasplante pulmonar por COVID, por insuficiencia respiratoria, obviamente, y descartar otras enfermedades que sea parte del trabajo multidisciplinario, y hago hincapié en salud mental, cardio y todo, ¿está? Cualquier cosa, dudas, me pueden escribir a mi correo. Gracias. Muy bien. Acá aplauden, doctor. Buenísimo, doctor. Más que claro y completo. Yo le voy a hacer una pregunta. Cuando lo medica a los pacientes con corticoides, ¿cuánto tiempo más o menos está administrando la prednisona o la metilprednisona? Bueno, a ver, coloquemos un paciente severo que tenía una enfermedad intersticial difusa, bilateral, satura, qué sé yo, 90%, requiere oxígeno. Bueno, yo le coloco, descartando que no tenga una reinfección, etcétera, le coloco deltisona 40 miligramos durante 7 días, le bajo a 30 miligramos en 7 días, que lo haga, qué sé yo, 7 días también, después 20, 7 días, y un cuarto 7 días, y lo veo en 4 semanas, en un mes. Y bueno, la mayoría mejora, depende del perfil, porque la rinitis, el asma, la atopía, la mayoría de las veces, en lo que es COVID, no están haciendo mucha endoscopía. Entonces, eso residual que nosotros vemos, no sabemos si esto es una neumonía criptogénica, no sabemos si es una neumonía eosinofílica, que son enfermedades que con corticoides mejoran. Entonces, ese es el objetivo que nosotros le damos. Algo tiene que colaborar. No son todos los pacientes. Ese era el de una neumonía severa. Ahora, coloquémosle a un paciente que tuvo algo moderado, que la verdad satura bien, está estable, etcétera, se siente muy irritado por la tos, etcétera. Bueno, le damos una dosis un poco más pequeña de 16 miligramos de deltisona durante 7 días, después lo baja a 8 y nos vemos en 2 semanas con algunos estudios. También mejoran. O sea, hoy no quiero colocar el título de corticoide para todo, pero a veces si nos limitamos solamente a ver a la neumonología, muchas de las enfermedades respiratorias intersticiales mejoran con corticoides. Entonces, por eso nosotros por ahí estamos dando. Ojo, hay que ver a quién, hay que ver. Hay también he tenido del otro lado que le das deltisona 40 y en un mes siguen igual, y bueno, estamos viendo qué hacer con ellos. Gracias, Doc. Hay 2 preguntas que están en el chat. Que una dice si recomiendan el uso de salbutamol y budesonide en casos de asma, me imagino, Claro, ¿sí?
O sea, lo que dijimos al inicio, seguramente va a tener más síntomas por asma que no esté tratado que por COVID. Entonces, tratémosle bien el asma y va a mejorar, y va a pensar que se mejoró de COVID y de asma. Pero bueno, no importa, ya está, se trató ya. Y la otra pregunta es sobre el ibuprofeno inhalado, Sí. ¿sí? Si el uso de ibuprofeno inhalado, calculo que si es a posterior del tratamiento hospitalario, no sé cómo viene No, la a ver, pregunta, pero el tratamiento con ibuprofeno inhalado primero es un tratamiento compasivo, no está demostrado y con nosotros como médicos por ahí poco podríamos decir de algo que no tiene evidencia clínica. No obstante, se ha usado y lo estamos usando. Nosotros estamos usando un protocolo que está hablando del COVID agudo. Nosotros lo tenemos en el COVID agudo, en el cual el paciente está mal, tiene insuficiencia respiratoria aguda, más algún factor de riesgo, o LDH aumentada, o está muy hipoxémico, entonces le damos ibuprofeno inhalado y lo nebulizamos y vemos la respuesta. Tenemos pocos casos que hemos visto, recién tenemos 3 o 4 en nuestra experiencia, les ha ido bien a 2 y otros 2 no lo han tolerado, así que no lo han usado. Es poco para decir la verdad que sí es efectivo, creo que se necesitan más estudios. Y después la doctora Virga de Orán, ella ha hecho más o menos una idea de que el post-COVID debería manejarse con ibuprofeno inhalado. Ella personalmente nos ha transmitido que sí le ha funcionado en forma ambulatoria. Nosotros lo que hemos revisado un poco de esto es que no, primero el protocolo que tenemos no es para post-COVID, y segundo que, como te digo, no todos los pacientes lo necesitan. Hoy creo que necesitamos más estudios para decir fehacientemente que el ibuprofeno inhalado puede ayudar. Sí está demostrado que el ibuprofeno se usaba antes en fibrosis pulmonar, en fibrosis quística pulmonar, en los cuales tenía evidencia de ser un antiinflamatorio. Yo también creo que por mecanismo de acción podría ayudar, pero faltan todavía estudios. Yo todavía no lo recomendaría para usar en post-COVID. muy bien. Buenísimo. ¿Alguna otra duda, pregunta acá? ¿No? En el chat o de la audiencia virtual, ¿alguna pregunta? Bien, buenísimo. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Vamos al doctor Buchiazu. Gracias. Va a tener que pasar de compartir. Estoy como, a ver, a ver un segundito, Problema técnico, ahí está, problema técnico. Vamos a hacer así y vamos a activar acá el volumen. ¿Ahí escuchan? Sí, sí se Estoy con un escucha, sistema Miguel. mixto también. Bueno, perfecto. Sí, sí. Bueno, yo, como ya varios de ustedes mostraron, nosotros tenemos, como todos, un rol en esto. Aunque yo quiero resaltar que todavía estamos viendo qué rol vamos a tener en el futuro. No sabemos si quizá esto era parecido a otros virus a los cuales no les prestábamos atención y ahora les prestamos atención de una forma muy particular y por eso se volvió un problema para todas las especialidades. Primero, yo quiero hacer la aclaración de que en nuestro caso tenemos que lidiar, como con todas las enfermedades crónicas, con los pacientes que ya tenían una enfermedad y se infectaron, con los pacientes que ya tenían una enfermedad y no se infectaron, pero no vinieron a control, que es un otro grupo que les puede aparecer, y un tercer grupo que son aquellos que no tenían ninguna enfermedad y se infectaron y no sabemos qué pasa. La verdad que no tenemos muy claro si el virus es un factor de riesgo para generar una enfermedad o simplemente son manifestaciones del mismo cuadro clínico viral. Con respecto a los pacientes que tenían una enfermedad reumática y se infectaron, hay cierta información, y esto por ahí como información general para los médicos de familia, de medicina familiar, que por ahí no saben mucho. Hay cierto mito de que los pacientes reumatológicos andan peor que el resto.
y eso llevó a que muchos de nuestros pacientes suspendan sus tratamientos durante la pandemia porque saben que usan corticoides, inmunosupresores, entonces se asustaron y dejaron todo. Nosotros somos miembros de la Sociedad Argentina de Reumatología, que tiene un registro de pacientes con enfermedades reumáticas y COVID, que además se cargan en un registro mundial que se llama, por ahí si lo quieren ver, se llama la Global Alliance. Y ahí lo que se vio, los primeros datos, es que la mortalidad de los pacientes reumatológicos o la chance de infectarse y de internarse está más relacionada con los factores de riesgo que tiene la población general, más con eso que con la enfermedad reumática per se. Incluso en algunas series pareciera que la enfermedad reumática puede actuar como protector o tienen mejor evolución que la población general. No se sabe si es por los inmunosupresores o por la edad de nuestros pacientes, que en general son más jóvenes que los que andan mal, pero por ahí para decirle al paciente que si le llega a su consultorio, que no suspenda porque sí la medicación, a menos que nuestro consejo es el siguiente: si está con dosis de más de 10 miligramos de corticoides y se puede bajar, se trata de bajar, no se suspende. Pero si usa un inmunosupresor de forma estable, lo tiene que seguir a la misma dosis y en la misma forma que lo venía tomando, excepto que se confirme la infección, que en ese caso el corticoide lo dejamos a la dosis mínima posible, porque muchos no lo pueden suspender, y además pareciera, como dijo el doctor Villarroel, tener algún beneficio, y los inmunosupresores los suspendemos durante esos 10 a 14 días que está sufriendo la infección. Por otro lado, tenemos los pacientes que no tenían una enfermedad reumática y se infectan, que serían los que irían al consultorio de post-COVID. Y acá viene otra aclaración más. Nuestros pacientes, y eso lo estamos viendo ahora, los que nosotros teníamos en seguimiento, la gran mayoría están viniendo sin tratamiento, sin controles, o sea que estamos teniendo una gran afluencia de pacientes y una gran demanda de nuestros pacientes habituales, ¿sí? Entonces, una cosa que quiero aclarar, y esto es importante, es que principalmente por la demanda, pero también porque nosotros hemos tenido mermas en nuestro personal, nosotros no podemos atender a todos los pacientes post-COVID, ¿sí? Eso es una cuestión, porque por ahí dicen, le duele la articulación, va al reumatólogo. Nosotros no nos podemos hacer cargo de eso, principalmente porque lo que hemos visto es que la mayoría de los pacientes tienen síntomas autolimitados, inespecíficos, sobre todo dolores musculares y fatiga, a pesar de que está reportado que han aparecido pacientes con enfermedades reumáticas luego de la infección, sobre todo artritis postinfecciosa o reactiva, como las famosas reactivas. De hecho, bueno, yo he visto una en mi consultorio, pero ya algunos colegas nos han nombrado eso. ¿A qué voy con esto? Nosotros vamos a intentar, y digo intentar porque le ponemos ganas, pero por ahí la realidad nos supera, de acoplarnos a los consultorios que está haciendo medicina familiar. ¿Cómo es esto? La Sociedad Argentina de Reumatología, en el grupo de estudios de espondiloartritis, que la espondiloartritis incluyen la artritis reactiva, diseñó un protocolo para ver dos cuestiones, que si quieren yo les muestro rápidamente para no aburrirlos. Les muestro así. A ver, ahí. Tenemos dos protocolos en realidad, lo mismo. No sé si lo ven ahí. La idea es que el paciente recuperado de COVID-19 a nosotros nos llega por dos vías. Una es el paciente que viene al reumatólogo directamente. Este paciente que viene directamente, nosotros o ya lo conocemos o es un paciente que le empezó a doler algo. Y por otro lado, puede ir a un control general de un consultorio post-COVID en aquellos centros que lo tengan, y nosotros podemos ahí filtrar cuáles tienen y cuáles no tienen manifestaciones, ¿sí? Entonces decidimos hacer un estudio que sea de caracterización de manifestaciones reumatológicas o musculoesqueléticas y otro de prevalencia. Para prevalencia, como ustedes saben, tenemos que tratar de ver a toda la población. Para eso nos vamos a este lado. La idea es diseñar, que esto está diseñado, es un formulario de registro, que la idea es tenerlo también online, a donde en el consultorio post-COVID, que esos serían ustedes, que son tan trabajadores y buenos, interrogarían al paciente con esta primera parte, hasta acá, hasta esta parte que dice fecha de inicio de los síntomas reumatológicos. ¿Por qué?
Nuestra idea es, de nuestro estudio de prevalencia, sacar a los que ya tienen una enfermedad reumática previa, porque ese paciente nos va a llegar por otro lado. Y caracterizar los pacientes que tienen un síntoma reumatológico y tratar de ver si tienen una enfermedad o no previa. Entonces, si el paciente llena toda la ficha, que esto es la característica que tuvo el paciente, llega una pregunta que dice, ¿tiene enfermedad o síntomas reumatológicos previos? Si el paciente dice que sí, nosotros no seguimos, porque ya es nuestro. Y si tiene algún síntoma reumatológico, si el paciente dice que no, obviamente entra el estudio de prevalencia en la rama que no tuvo. Pero si el paciente tiene, después le llenamos toda la ficha y todo eso. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Que ustedes no deriven a reumato, que deriven al consultorio post-COVID. Entonces nosotros les vamos a dejar fichas para que llenen esta primera parte, ¿sí? Hasta acá. Una vez que llegan acá, si el paciente tiene un síntoma reumatológico y no tiene una enfermedad previa, nosotros lo vemos en el día. O sea, la idea vamos a ver cómo funciona. Obviamente, como digo, después capaz que no tenemos tiempo ni lugar, pero la idea sería hacerlo en el momento, porque si no el paciente se pierde. Y después de la valoración, nosotros tenemos que hacerle estudios, examen físico, y todo eso va a depender de lo que nosotros sospechemos como sintomatología. Si me preguntan con respecto a tratamiento de los síntomas reumatológicos, no hay nada escrito. La verdad que no tenemos información. Estamos, como yo decía en una charla, es un pájaro, es un avión o es Superman. No sabemos bien lo que es esto y no sabemos bien cómo se trata ni siquiera la enfermedad de base, o sea que menos las complicaciones. Yo sí creo que hay muchos factores confusores que nos influencian nuestra interpretación, como decía Julio, el tema del dolor torácico por ahí por ansiedad, depresión. Yo creo que ya sin tener COVID, la prevalencia de ansiedad y depresión ha subido en nosotros, personal de salud, y en todo el mundo. Por eso yo creo que el colega del Dragón es el más importante de todos acá. Pero bueno, y eso nos puede influenciar. Ustedes saben que con respecto a nuestros pacientes, muchas veces los derivan por dolor y a veces son depresiones o ansiedades ocultas o subdiagnosticadas que se expresan con síntomas musculoesqueléticos. O sea que yo creo que el tratamiento es muy personalizado y va a depender del diagnóstico final que se haga. Lo que sí, bueno, yo también, como Julio dijo, les agradezco que se pongan al hombro esto, que puede llegar a ser una cosa muy aprovechable para tratar también de gambetearle a esta cosa que nos tocó y que todos odiamos, como yo. Bueno, nada más. Cualquier pregunta que tengan me dicen. ¿Preguntas? Chicos, acá. Gracias, Emilia. ¿Alguna pregunta desde la...? ¿Cómo? Uy, no escucho. Ahí, ¿se escucha? ¿Querés Acá la pregunta, sí, la pregunta es, los formularios esos van a estar en los consultorios. Suponete que se llena hasta donde vos dijiste los formularios. ¿Y cómo se hace el ingreso? Eso lo vamos a tener que ver día a día, porque va a depender mucho de nosotros, de quién esté disponible de nosotros. Yo creo que no vamos a poder hacer todos los días que ustedes hacen post-COVID todos los pacientes. Yo creo que eso es irreal. Pues nosotros tenemos nuestros pacientes y tenemos nuestros consultorios. Pero sí, yo creo que se puede aprovechar, y esto lo estaba pensando, nosotros nos están dando 5 turnos por ahora, nos van a empezar a dar el 148, más los sobreturnos que tengamos, pero para nosotros, ustedes si nos conocen, es muy relajado eso. Nosotros veíamos 20 y pico de pacientes, o sea que pasar a eso, yo creo que vamos a tener tiempo. Entonces, yo diría que tengan las hojas, o sea, eso se los voy a acercar yo, después probablemente con Romina hablaré o con vos, Mercedes, no hay drama, pero la idea es darle las impresiones y en ese mismo día contactarnos con ustedes para que sepan qué referente tienen y a dónde lo mandan. Entonces, de esa forma me parece, yo sí estoy convencido de que si no hay alguien en el día, no lo ves al paciente, lo perdés. El paciente no vuelve, o sea, me parece que sí tiene que ser en el día. Y por ahí lo que se puede hacer es, los días que nosotros estemos disponibles, lo hacemos, y los días que no estemos nosotros disponibles, que somos los limitantes, digamos,
por ahí ese día quizá no hacer la prevalencia. Pero bueno, esto con respecto al estudio. Después, obviamente, si un día que nosotros no estemos, ustedes ven un paciente que les llama la atención, yo creo que ahí sí lo más probable o lo mejor sea el diálogo con alguno de nosotros. Eso sí les pido, porque nosotros ahora tenemos una médica que se fue y 2 de nuestras médicas de planta que están devolviendo las pasan a COVID, o sea que nos quedamos sin 3 médicos de sopetón y estamos medio complicaditos con eso. Pero sí nuestro ánimo es participar de esto y tratar también de entender qué es, que no lo tenemos muy claro. Bien, y yo te hago una pregunta porque muchos de los pacientes manifiestan una polimialgia sin tener antecedentes reumatológicos previos. ¿Se escucha? Sí, sí, Y que se lo puede tratar en forma ambulatoria, que como decías vos también puede, o sea, contribuye a esta cantidad de síntomas que se pueden atribuir o no al COVID, y eventualmente para los médicos de atención primaria, la recomendación de antiinflamatorios usados, porque son polimialgias de leves a moderadas, muchas veces depende del umbral del dolor del paciente. Se puede intentar que nosotros le hagamos antiinflamatorio, lo valoremos un mes y después sí, eventualmente... Yo una aclaración con respecto a eso. En general, como mostrabas bien, los síntomas musculoesqueléticos están asociados a la gravedad del COVID. O sea, cuando el paciente estuvo en terapia mucho tiempo, ese paciente le va a doler, va a estar fatigado. Y ahí yo no sé si no tiene más que ver con el estrés que vive el paciente, tanto psicológico como físico e inflamatorio. Esta es una enfermedad que tiene mucho de cascada inflamatoria, más trastornos de los ciclos de sueño-vigilia, más, bueno, todo lo que se les ocurra. Entonces, sí, yo creo que no, y esto no es una pregunta que yo pueda responder, pero yo no creo que difiera tanto de otra enfermedad grave que requiere internación en terapia. Yo creo que debe ser más o menos parecido. Con respecto al uso de AINES, sí, se puede. Recuerden que el uso de AINES, en realidad hay que tratar de mermarlo a la mínima dosis posible y en un tiempo que no sea muy prolongado. Si no, nosotros nos inclinamos a medicaciones para dolor crónico, como las de Suray, como gabapentina o pregabalina, o la del colega del Ragone, amitriptilina, usamos duloxetina, bueno, y todas esas que nos funcionan mejor en pacientes con dolor crónico, pero obviamente, si no tienen experiencia en el uso, que nosotros la tenemos medio de refilón, yo no les recomiendo que la usen sin haberla usado antes y sin saber cómo eventos adversos, interacciones, que eso es muy importante. Pero sí, el AINE un tiempo corto puede funcionar. Y yo algo que no aclaré, que me parece que es importante también, es el tema de rehabilitación física, porque yo me crucé a Valle Bertoni, que por ahí, bueno, después la podemos adosar porque ella estaba interesada en trabajar con esto, en todo lo que es rehabilitación física. Me parece que los pacientes también quedan como muy consumidos a nivel muscular, y el hecho de hacer un plan de rehabilitación con ejercicios y con actividades fijas me parece que es importante. Bueno, muchas gracias. ¿No hay más preguntas, Julia? ¿No? Perdón, yo me tengo que retirar, así que los voy a abandonar. Sí, está bien. Suray, Gracias, Emilio. Le damos la palabra acá a Suray. Gracias, Emilio. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Voy a activar para compartir pantalla, si puede ser. ¿Ahí me escuchan bien y me ven bien? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, la idea más que nada de esta charla era hablar de este síndrome post-COVID, que ya hablaron al principio de la charla, que por ahí no hay una definición clara de tiempo, ni de la fisiopatología, ni de los síntomas, pero sí serían aquellos pacientes que resuelven la infección y quedan posteriormente con síntomas persistentes más allá de las 3-4 semanas o más allá de las 12 semanas según los síntomas, digamos. Suray, Suray, ¿estás compartiendo pantalla? Sí, ¿no se ve? No se cargó, ¿eh? A ver. Fíjate. Sentar ahora. Apreta sobre la pantalla una vez que pongas presentar ahora. Ahí.
ahí está subiendo. Ahora sí. A ver. Bien. Entonces, bueno, este estudio por ahí vos ya hablaste un poco, pero sí hacer notar, ¿ahí me escuchan bien? ¿Se escucha y se ve bien? Se escucha y Bien. se ve bien. Perfecto. No, pues yo no veo nada de la pantalla suya. Bueno, como vos decías, hay algunos estudios que valoraron la persistencia de estos síntomas post-COVID. Este es el mismo estudio que vos hablaste al principio, es un estudio en Italia, pero por ahí no de tantos pacientes, pero es llamativo que ellos determinaban que solo el 12,6% estaban libres de síntomas a los 2 meses. Y los síntomas más frecuentes eran, por supuesto, a la cabeza el tema de la fatiga y la disnea, seguido de todos estos síntomas. Por ahí los síntomas más bien neurológicos, la anosmia y la falta de gusto, que en realidad no se sabe bien la fisiopatología del todo, pero bueno, lo incluyo acá. La cefalea y el tema del vértigo como síntomas más frecuentes del síndrome post-COVID, digamos. Este es otro estudio que es un poco más grande, es medio tóxica el cuadro, pero básicamente dice, para cada uno de los síntomas, en azul oscuro, la prevalencia durante la infección, y en azul clarito, cuántos tenían estos síntomas a los 3 meses después de la infección. Era un cuestionario digital que se hizo en Nueva Zelanda y Bélgica, y vemos que la cefalea, 38% de los pacientes persistían con algún tipo de cefalea a los 3 meses, y 27% persistían con algo de síntomas de mareos, digamos. Y otro porcentaje, 11-13%, falta de gusto y falta de olfato. Y lo más importante, por ahí cuando ustedes ven a estos pacientes que vienen o con vértigo o con cefalea post-COVID, es ver que no haya ninguna complicación post-COVID, porque dentro de lo neurológico sí pueden aparecer algunos síntomas tardíos, algunas complicaciones tardías. Y estas complicaciones, nosotros vemos que el COVID, esto es la patogenia a la izquierda y las complicaciones neurológicas a la derecha, vemos que el COVID puede producir durante la infección, debido a la complicación pulmonar y a la enfermedad sistémica, ACV, encefalitis, encefalopatía de causa metabólica, debido a la infección viral del virus, también de vuelta ACV, encefalitis, pero hay algunas complicaciones que ocurren de manera postinfecciosa, más bien inmunomediadas, como ocurre en neurología con muchas otras enfermedades, como es el Guillain-Barré, que siempre se ve asociado a una infección o a una vacunación previa, o algunas encefalitis o mielitis, que también se desarrollan un par de semanas después de esta infección por un mecanismo más bien inmunomediado. Y dentro de esto está la encefalitis, el síndrome de Guillain-Barré, la encefalopatía necrotizante, que hay pocos reportes, pero bueno, es una complicación grave, sería una forma de encefalitis. El ADEM, que acá no se ve porque está tapado por el cuadrito, que es, ahora voy a hablar un poquitito, es una encefalopatía desmineralizante que afecta médula y cerebro, y acá yo agregaría el tema de la trombosis venosa cerebral. En cuanto a la cefalea, bueno, sabemos que todos los que, ustedes que atienden un montón de pacientes con COVID, es un síntoma muy frecuente, es el más frecuente dentro de los neurológicos durante la infección. Y hay muchísimas causas para que el paciente tenga cefalea mientras está cursando COVID. Como puede ser, la misma infección viral sistémica puede generar una cefalea que es como un dolor más bien difuso, moderado a severo y tiene relación con la infección. A medida que el paciente va resolviendo la infección y va pasando la fiebre, esta cefalea mejora. Esto ocurre típicamente cuando está bien sintomático el paciente, cuando está durante la infección. Otra cefalea que puede ocurrir secundaria a la tos persistente. Esta suele ser de inicio súbito, en asociación con la tos, y dura de unos minutos a 2 horas, pero el tema es que los pacientes por ahí post-COVID suelen quedar con accesos de tos que ocurren cada 20 minutos, cada 2 horas, entonces esto lleva a que cada vez que empieza con estos accesos de tos, vuelva a aparecer el dolor de cabeza. La cefalea tensional relacionada con el tema de los miedos, las tensiones, las preocupaciones, la ansiedad que manejan estos pacientes durante la infección, y también con que esto del aislamiento nos lleva a todos a estar en posiciones, en distinta posición y postura para trabajar con las computadoras, con el celular, y esto lleva a una contractura muscular que puede generar dolor de cabeza, y en pacientes más complicados, una cefalea asociada a hipoxia o hipercapnia. Y también se ha visto que los pacientes que tienen cefalea previa, ya sea habitualmente migraña o cefalea tensional, estas cefaleas primarias pueden empeorar durante la infección.
Y ahora, post-infección, las causas posibles, digamos, de dolor de cabeza, se ha visto de reportes de hasta 3 meses post-COVID, persistencia de estas cefaleas post-COVID sin presencia de complicaciones, que puede ser por la aparición o desarrollo o empeoramiento de una migraña previa, o cefalea tensional, o la presencia de complicaciones. Las más importantes, digamos, y que cursan con cefalea son el tema de la trombosis venosa cerebral, el ácido isquémico y la encefalitis. Para poder diferenciar esto y poder saber si hay que derivar o no derivar, o hay que preocuparnos o no preocuparnos, es súper importante siempre para cefalea la semiología de la presencia de banderas rojas. Es decir, un paciente que venía con migraña previamente, que post-COVID tiene los mismos tipos de dolor de cabeza, con las mismas características, que cede también con los mismos analgésicos, pero por ahí un poco más frecuente, por ahí no sería una bandera roja. Pero aquellos pacientes que tienen una cefalea persistente, que no cede con analgésicos, a ver, si viene con diclo, con cualquier AINE cada 8 horas y sigue con dolor, un dolor que no le permite hacer actividades de la vida diaria, que le interfiere con sus actividades habituales, eso es llamativo, digamos, es para prestarle atención. Obviamente si tiene signos de focos, no solamente hemiparesia, sino trastornos del lenguaje, oftalmoparesia, que vea doble, parálisis craneales, parálisis faciales, es para prestar atención. El tema de visión borrosa, hay veces que la hipertensión endocraniana se puede manifestar con cefalea muy intensa, vómitos, visión borrosa por compromiso, digamos, por la hipertensión endocraniana, y diplopía, oftalmosparesias. Una cefalea que lo despierta al paciente de noche también es algo llamativo, es algo por lo menos para descartar complicaciones. Obviamente si tiene alteración de la conciencia, episodios de desorientación, acá no puedo ver qué puse porque me tapa esto, ahí va, convulsiones, son todas cosas que nos tienen, digamos, que preocupar. Y por supuesto, un paciente que ya resolvió la infección y persiste y reaparece nuevamente la fiebre, pensar en posibilidad de otras infecciones sobreagregadas. En cuanto a los trastornos del equilibrio, es el segundo síntoma más frecuente post-COVID dentro de lo neurológico. Habíamos dicho que lo primero era la cefalea, lo más frecuente. El trastorno del equilibrio, este es un estudio que valoraba la presencia de trastornos del equilibrio y de acúfenos a los 30-60 días post-COVID, y vemos que en cuanto a los mareos o trastornos del equilibrio, el 18,4% sí presentaba algún tipo de trastorno del equilibrio. Pero de esto, el 94% eran presencia de mareos, que ustedes saben que es esta sensación de como que se van a desmayar, como que caminan sobre nubes, como que están un poco inestables, que eso por ahí no es tan específico de neurología, o sea, esto puede ser por muchísimas causas, por problemas de presión, por trastornos metabólicos, no es tan específico de neurología. Y casi el 6% sí tenían un ataque de vértigo agudo, que esto es sí bien específico de neurología, que puede ser principalmente originado por complicaciones cerebrales o por problemas como neuritis vestibular periférica o vértigos posicionales benignos, digamos, que esto sí lo tendríamos que valorar un neurólogo. Y obviamente la clínica es bien de sensación de que las cosas giran, sensación de que se lateralizan, obviamente hay que investigar bien si tiene síntomas de ataxia, que no coordinan, que no agarran bien las cosas, que camina como borracho, que camina con aumento de base de sustentación, es obviamente sí derivar a neurología. Y dentro de los vértigos periféricos, por ahí nosotros revisándolo sí podemos saber bien si es algo periférico o algo central, pero es medio difícil, por ahí a otras especialidades, de poder revisar y decir, bien, esto es una neuritis vestibular y no un infarto cerebroso, digamos. Entonces sí, hacer la disquisición, pero si es vértigo, sí sería importante que lo veamos. Muchos de estos pacientes que están más bien con mareos, el tratamiento que se ha hecho en los reportes, digamos, ha sido más bien rehabilitación vestibular, que es un tipo de rehabilitación específica del equilibrio, que lo hacen también los fisios, y que han tenido buena evolución. Y el tema de los acúfenos, aproximadamente un 23% quedan esto con acúfenos, con tinnitus. Para esto no hay rehabilitación, digamos, sino simplemente esperar a que pase, y si se ve acompañado de otras cosas, obviamente una valoración.
Ojo que los acúfenos, la causa más frecuente en la gente, en la población en general de los acúfenos es la pérdida de audición, es decir, la gente por ahí cuando se va volviendo grande pierde la audición, principalmente a los tonos más agudos, y el oído empieza a saben que, bueno, la encefalitis, que es la inflamación del cerebro, causa de un virus, lo que sea, pueden hacer que los síntomas de esto caigan y se remarquen. Son pacientes que generalmente vienen con algo que por ahí no es tan llamativo, es, bueno, sí, ya no puede, ya no paga las cuentas. Nosotros nos fijamos mucho si ya venían haciendo, o sea, dejaron de hacer las actividades que ellos hacían habitualmente. Porque por ahí un viejito, no, sí, él estaba bien, se manejaba, pero no iba al almacén porque no manejaba plata, no hacía las compras, ya no cocinaba porque nos daba miedo, alguna vez se desorientó, chau, ese paciente sabés que tiene algún deterioro cognitivo de base, y sí, por cualquier infección o cualquier intercurrencia, los puede desorientar y hacer un cuadro confusional, y ese deterioro cognitivo puede sufrir una escalada hacia abajo, digamos. Y más los viejitos, si por ahí estuvieron en terapia, el porcentaje de pacientes con confusional que están en terapia es arriba del 80%. O sea, es muy, muy frecuente los episodios confusionales, y más son pacientes tan invadidos, con tanta complejidad. Ya a un abuelito con un cuadro demencial de base, el simple hecho de mudarlo ya le puede generar un confusional. Así que imagínense estar 2 semanas en terapia, con suero, con sonda, o sea, tiene 1.000.000 de motivos para eso. Entonces sí, pueden empeorarse y pueden sufrir un decline. Y también los pacientes que venían ahí borderline desde lo cognitivo pueden tener más manifestaciones posteriormente. Si estos pacientes, estaría bueno que sí los manden, si es algo llamativo, digamos, porque si no tienen un diagnóstico, sí hay que hacer una valoración neurocognitiva completa y ver si están comenzando con algún cuadro demencial. Bien. Y Suray, ¿cómo se hace la interconsulta? Suponete que se ve un paciente que necesitemos con la valoración neurológica en el consultorio de neurología del hospital, ¿cómo están trabajando? Actualmente somos 3 neurólogos, estoy yo, la doctora Radi y el doctor Casali. Los turnos por ahora se dan por ventanilla a la mañana. Creo que a partir de la semana que viene empieza a funcionar el 148, vamos a tener algunos turnos para 148 y otros turnos presenciales, digamos. Así que por cualquiera de los 2 medios. Bien, buenísimo. ¿Alguna duda acá, Juli? No, yo la miro a la Julieta allá. Te hago una pregunta, una más y ya te dejo. Sí, lo que quieras. Había también descrito, vos dijiste que los mareos por ahí y los acúfenos son como frecuentes, ¿no es cierto?, dentro de la queja neurológica. Hay descrito también el síndrome de la mente nublada, o no me acuerdo en inglés cómo se dice, ¿sí?, que son los pacientes que dicen que han quedado como si tuvieran una nube en la cabeza. Eso por ahí habría que descifrarlo y deshilarlo un poco más, a qué síntoma, digamos, a qué va, si eso va a un mareo o va a algún tipo de vértigo, porque generalmente por ahí esto de tener como la cabeza vacía y eso es más un tipo de manifestación de mareo, digamos, pero habría que deshilarlo bien y ver hacia qué síntoma o hacia qué signo eso se puede acompañar. La verdad que no he leído de ello, digamos, pero si me lo describe así un paciente, tengo la cabeza vacía, interrogaría un poco, bueno, sentís que caminás sobre algodones, sentís como que estás inestable, sentís como que flotás, sentís como que te vas a desmayar, o como que ves borroso, como que por ahí llevaría el interrogatorio a hacer esta disquisición, a ver si es realmente un tipo de mareo. Y si es un mareo solamente, obviamente hay que hacer un análisis de sangre, ver que no esté anémico, que no esté con ninguna intercurrencia metabólica que le pueda llevar a esto, básicamente a eso. Y hay veces que depende, si esta sensación como de cabeza vacía o cabeza liviana está acompañado de alguna desorientación, alguna confusión, sí le haría también, por ejemplo, un electroencefalograma.
Eso. Bien, buenísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya creo, o aporte, y ya creo que después entramos con todo, como dijo Emilio, quedamos mucho para el psiquiatra. Sí. Así que bueno, Ezequiel, te dejo la palabra a vos. Bueno, muchas gracias. Me siento presionado ahora. Ahí presento, les comparto pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí, ahí está cargando, sí, ahí se ve bien. Bueno, empezamos nomás. La idea es un poco pensar qué nos espera, pero como ya venimos viendo es difícil hacer predicciones o dar datos concretos porque tenemos en principio una situación que es muy compleja, tenemos un virus que no es tan conocido hasta ahora, tenemos, como bien decía Mellinger, acciones que pueden ser directas del virus, acciones inmunológicas. Se nos suman también muchos factores psicosociales que van a intervenir en los cuadros, y en este sentido va a ser importante, y ya lo estamos viendo, que no va a ser simple distinguir si lo que aparezca como síntoma o síndrome después de que se resuelva el cuadro de COVID sea realmente causado o secundario a la enfermedad o sea solamente circunstancial. Así que vamos a tener realmente mucho trabajo y vamos a tener que ser prudentes al establecer asociaciones y ver realmente qué venía antes, qué apareció ahora pero no tiene nada que ver y que realmente tiene una relación causal con la enfermedad. Como decía Claude Bernard, quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, y la realidad es que estamos ahora sin saber qué esperar. Así que va a ser un trabajo arduo, y creo que iniciativas como esto de que están empezando con lo de reumato, de investigar qué venía antes, qué aparece, y empezar a establecer relaciones y pensarlo, va a ser muy importante y es un trabajo que vamos a tener que hacer nosotros. Como un comentario interesante me pareció este artículo que habla sobre, empezando con algo de historia, en 1918 teníamos gripe española, posteriormente aparecen algunos casos de catatonía que Von Economo la caracteriza como encefalitis letárgica, la conocerán la mayoría por la película esta famosa, pero para pensar que frente a un nuevo virus que se expande podemos ver nuevos síndromes, nuevos cuadros que hasta que establezcamos realmente una asociación y veamos realmente cuál es el mecanismo, va a llevar tiempo y es difícil, ¿sí? Nos van a llegar los pacientes y vamos a tener que distinguir si es o no secundario a este nuevo virus que estamos teniendo, o si puede ser otra cosa. Entonces eso como para ver un poco lo que dice este autor, si realmente empiezan a aparecer casos de este estilo, si estamos listos para reconocerlos. Y volviendo a lo que decía Claude Bernard, va a ser difícil, no sabiendo qué esperar, reconocer cuadros que a veces necesitan un alto índice de sospecha. Así que esto es para pensarlo un poco de qué venía de la historia, digamos, de las pandemias anteriores. ¿Qué motivos de consulta vamos a ver con probabilidad? Seguramente vamos a encontrarnos con muchos pacientes que han estado en situaciones extremas y que desarrollan un trastorno de estrés postraumático. Ya lo mencioné antes bien que depresión y ansiedad van a ser causas muy frecuentes de consulta. El duelo también creo que es algo que vamos a tener que empezar a pensar de cómo lo vamos a abordar, porque no solamente referido a los fallecimientos, sino a todo tipo de pérdidas,
que en realidad no tiene por qué ser patológico, pero quizás desde nuestro papel nos toque el trabajo de acompañar. Y sí, la verdad puede llegar a pasar de que veamos duelos patológicos porque hay una serie de rituales y acompañamiento que a veces son importantes para el procesamiento que hasta ahora han estado suspendidos y que quizá nos tenemos que poner en el papel de facilitador y de acompañar más que nada, ¿sí? Va a ser algo difícil seguramente a partir de ahora. Y consumo problemático también son algo que seguramente vamos a ver mucho, no solamente de sustancias legales o ilegales, sino también de psicofármacos, ¿sí? Un estudio que me pareció interesante que evaluaba pacientes que tuvieron SARS en 2003, hacen un seguimiento a 30 meses y se fijan qué problemas psiquiátricos desarrollan y persisten, y a los 30 meses aproximadamente un tercio de los pacientes tenían esto fundamentalmente, trastornos de estrés postraumático, trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. O sea que haciendo una analogía, la verdad estos son los motivos de consulta que probablemente veamos con más frecuencia. Sí quiero plantear que a la hora de recibir a estos pacientes vamos a tener fundamentalmente estos riesgos. Por un lado, o hacer de menos o hacer de más. Y en los dos casos vamos a estar haciendo daño. Hay muchos pacientes que la verdad habiéndose sentido sobrepasadas sus defensas psicológicas, llamemos por una situación anormalmente intensa, van a desarrollar síntomas, pero tienen la posibilidad de restablecer ese equilibrio. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay muchos pacientes, la mayoría, que seguramente van a desarrollar algunos de estos síntomas, pero no necesariamente van a requerir un abordaje especializado. En muchos casos la intervención más adecuada va a ser, es comprensible lo que le está pasando, lo entiendo, lo comprendo, lo acompaño, y probablemente el tiempo haga su trabajo. Ahora sí hay muchos pacientes, y creo que sí vamos a tener un aumento de las consultas de los cuadros que van a ser clínicamente significativos y van a requerir realmente ya sea un abordaje psicoterapéutico o psicofarmacológico o de otro tipo, y vamos a tener que tener mucho cuidado en hacer estas diferencias de quiénes se van a beneficiar de estos abordajes y en quiénes podremos estar cayendo en un furor curandis, llamemos. Así que vamos a tener que ser prudentes y tomarnos el tiempo y no desesperar de caer en ninguno de los dos extremos, ¿sí? En cuanto al personal de salud en particular, me parece que sí es importante pensar de que hemos tenido colegas que han estado en situaciones muy extremas y seguramente es algo que ya solemos ver. Vamos a verlo más todavía, síndromes de burnout y fatiga por compasión. Para estar atentos con nosotros mismos, los cuidados que estemos teniendo, un poco hacer una introspección de cómo estamos, y la otra, cuidar a nuestros colegas, porque los médicos parece que nunca se enferman hasta que la cosa no da para más, hay que cuidarnos entre nosotros. Y para terminar, esto es en realidad apreciación de Scarpesini, pero me parece muy interesante que lo pensemos. ¿Qué habrá estado haciendo este virus en las etapas tempranas del desarrollo? Se ha establecido como hipótesis en algún momento de que infecciones tempranas podrían sentar las bases o generar un terreno predisponente para algunos trastornos psiquiátricos. Entonces, de acá a 10, 15, 20 años, qué efectos tendrá realmente o qué habrá producido, es algo que va a ser una línea interesante de investigación y que tendremos que estar atentos también, ya pensando a muy largo plazo, qué realmente ha hecho este virus en nosotros.
Así que brevemente eso era lo que quería compartirles. Hay, como decíamos al principio, pocos datos y de mala calidad, reportes de casos encontré de muchas cosas, pero no me parece comentarlos porque estamos en estadios tempranos y no creo que vale la pena. Así que, nada, estoy abierto a preguntas, lo que quieran. Gracias, Ezequiel. Acá preguntas. ¿Cómo están haciendo, Ezequiel, la red de atención en el Hospital Ragone? Y actualmente, consultorio externo está trabajando a medias. Está atención presencial para casos seleccionados y sí, de psicología están haciendo bastante seguimiento telefónico a los pacientes que ya han sido admitidos y están en seguimiento. Estamos recibiendo de primera vez, pero todavía la verdad la situación del hospital es medio complicada y está media máquina el consultorio externo. ¿Te escuchas? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor Volati antes de ya ir a las Tengo una conclusiones pregunta. finales. Sí. Yo estoy viendo muchísimos pacientes con trastorno de ansiedad, trastorno de depresión. ¿Cómo lo manejan? Porque esto es un tratamiento, o sea, no sé si a largo plazo, pero yo creo que muchos es más post-episodio, post-traumático, es algo más puntual. ¿Cómo lo están manejando? ¿Qué podemos empezar a hacer nosotros y después, o cuándo les derivamos a ustedes? Eso en realidad habría que hacer un planteo, me parece, más a nivel de salud pública, que en algún momento se habló del NHGAP y de cuestiones por el estilo, pero no se han definido, me parece. Yo creo que debería sí establecerse algún sistema más aceitado de que en la atención primaria se puedan atender los casos más leves y que recién frente a casos más complejos no consulten a nosotros, porque si no el paciente queda en la nada. En trastornos de ansiedad, si bien hay que distinguir particularmente cada uno, por ahí les puedo pasar algunas guías de tratamiento si quieren después. Se usan de tratamiento de base IRS y benzodiazepinas, teniendo cuidado de usarlas por corto tiempo y más que nada en las primeras etapas. Ese es en general el abordaje psicofarmacológico. Y de psicoterapéutico, si tienen a mano algo de cognitivo-conductual, se recomienda generalmente, pero suele ser muy útil ese esquema en los cuadros. Y de mantenimiento se lo suele seguir según la evolución. Si responde, se lo mantiene. Usamos en general un tratamiento de unos 12 meses y de ahí se evalúa. Se intenta retirada y muchos pacientes pasado el cuadro agudo, como decís vos, vuelven a un estado previo donde puedan regular otras cosas, inclusive en psicoterapia pueden adquirir estrategias que les ayudan a manejar situaciones que antes no podían y pueden andar sin problemas, sin la medicación, haciendo un retiro gradual. Pero fundamentalmente eso. Y de ahí sí tenemos casos más complicados que son más refractarios o tienen otras comorbilidades que ya son abordajes más difíciles. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya terminando, queríamos presentar un poco las conclusiones y antes de las conclusiones me parecía importante también mostrar, hablando de este COVID, de esta pandemia, estamos hablando ya de una sindemia. Ahí. Porque están convergiendo en este momento el virus de COVID y estamos ya con otros problemas de salud que van potencialmente a causar más daños, ¿no? Entonces realmente estamos
como decían la mayoría de los participantes de la mesa panel, estamos, lo que hacemos salud, digamos, en un desafío ante lo desconocido, ante lo nuevo y ante lo que va quedando. Y en este gráfico que no se está viendo, me podrían haber avisado. A ver, ahí. Ahí está cargando. Ajá. Dejar de compartir. Ahí está cargando. Ahí está cargando. 2 segunditos para mostrar un poco de los desafíos que tenemos los que estamos en salud pública. Lo interesante era que vean el gráfico. A ver. ¿Dónde lo tiene el gráfico? Acá. Sí. Ahí está. Nosotros, bueno, estamos en la primera ola y viendo la cola de la primera ola acá en Argentina, ¿no es cierto? Que son la recuperación de los pacientes que han estado en terapia intensiva y los síntomas o síndromes que están quedando en este tiempo que tenemos de 2 o 3 meses posterior al pico, que el mayor pico en la Argentina ha sido en el mes de septiembre. Después viene la segunda ola, que es lo que se está viendo en la mayoría de los países de Europa, que es el impacto que queda en salud pública por la restricción de los insumos y los recursos para la atención urgentes de procesos que no son relacionados al COVID, ¿sí? Hay una gran repercusión económica en los sistemas de salud, porque se abocó todo este tiempo el recurso a los pacientes COVID. La tercera ola, que la vamos a esperar a posterior, es el impacto en la interrupción de los cuidados y seguimiento de las enfermedades crónicas. Ya se están empezando a ver, pero la vamos a esperar seguramente nosotros acá en Argentina en 2 o 3 meses más vamos a empezar a ver los problemas relacionados. Y también los relacionados a la interrupción de los controles de salud que hemos dejado de hacer, ¿no? Niños, las embarazadas, el tema de las inmunizaciones también. Recuerdan de que al principio se había interrumpido toda la asistencia a los centros de salud y también interrumpimos el tema de inmunización que recién ahora se está retomando. Y como cuarta ola, que bien empezó, digamos, en el pico de la primera ola y se mantiene como una meseta y que todavía no está valorado, pero si ustedes ven en rojo, la cuarta ola se mantiene alta desde mitad de pico de la primera ola, que es la enfermedad mental, el síndrome de Burnout, el daño, digamos, y las secuelas que hay en el personal de salud en general y en las familias, a nivel social y sobre todo a nivel económico, el impacto que va a tener esto. Recordemos que a nivel familiar se han vivido situaciones de abuso de sustancia, se han vivido situaciones de violencia dentro del núcleo familiar, como decías también Ezequiel, duelos de todo tipo. Entonces hay que ver cómo impacta eso también en la salud familiar, social y económica. Por eso Merrill Singer en el año 90 ya hablaba de lo que era la sindemia, ya se está empezando a hablar que esto más que pandemia es una sindemia, ¿sí? Vamos a ver el impacto y los daños reflejados justamente por la asociación del coronavirus más todo lo que deja. Y acá la doctora Romina, vamos a dar a modo de conclusión, se la dejo a la doctora Romina. Perfecto, bueno, creo que todos me conocen, yo soy Romina Barbaralo, médica de familia, y formo parte del equipo de las personas que estamos viendo el consultorio post-COVID. ¿No se puede ver? La idea era que saliera de a uno, pero bueno.
En relación a todo lo que se ha visto y a todo lo que se ha dicho en el día de hoy, resumiendo, el síndrome post-COVID o COVID persistente se debe abordar y teniendo en cuenta que son múltiples las formas de presentación. Hemos escuchado y le damos muchas gracias a todos los profesionales, subespecialistas que han participado en el Ateneo, mostrando qué cosas puede presentar el post-COVID, que no solamente es respiratorio, que las secuelas pueden ser múltiples y las estamos conociendo día a día, todavía falta por conocer. Otra de las cosas importantes que también lo mencionó el doctor Volatti es encontrar el equilibrio entre la coronafobia y los síntomas reales que deben ser tratados. Es decir, no subdiagnosticar, pero tampoco patologizar y medicalizar. En general llegan a nuestros consultorios pacientes que tienen muchos dolores, que se sienten mal y que tienen que ver, por un lado, con la parte física, pero mucho también con lo que esta sindemia o pandemia ha generado en todas las personas, en todas las comunidades, en todas las familias. Entonces, tenemos que tratar a cada persona como una persona especial y tener este abordaje centrado en el paciente. Por eso mismo también hablamos de lo que se llama prevención cuaternaria. Lamentablemente, nosotros en general nos regimos por la evidencia científica y en este momento, como estamos transitando la pandemia, no existen estudios con un rigor científico o con robustez en evidencia científica que avalen ciertas cuestiones. Entonces, tenemos que ir valorando y eligiendo de la mejor manera posible qué es lo que le sirve a cada paciente en particular y evitar esto de generar la cadena de estudios y de sobrediagnóstico que se hace, que encima le puede generar más problemas al paciente. Y tener en cuenta muchas veces que muchos de los pacientes que llegan a nuestro consultorio no han sido vistos durante toda la pandemia en su periodo de estado por ningún médico. En general han sido tratados vía telefónica y han tenido muchos miedos y muchas cuestiones que no han podido ser resueltas y necesitan una atención presencial. Eso también es fundamental a la hora de comunicarnos con nuestros pacientes. Y por eso la interdisciplina es fundamental. Cada una de las personas que han hablado hoy y que forman parte del equipo del hospital son necesarias para nosotros para poder trabajar en conjunto. Y estas interconsultas y derivaciones también tienen que ser aceitadas, porque de nada sirve que yo pueda ver un paciente y crea que necesite ser visto por un cardiólogo y el paciente no consigue turno, está dando vueltas. Entonces todas esas cuestiones tienen que ser aceitadas y más aún nosotros tenemos la ventaja como médicos de familia de estar en el hospital y de tener cercanos a los subespecialistas. Pero en atención primaria, en primer nivel, muchas veces el acceso es mucho más difícil. Entonces, también nosotros, como médicos de familia, ser una ayuda para los otros profesionales de la atención primaria que puedan derivarnos a nosotros. En general, los procesos son dinámicos. Lo que hoy decimos que vamos a hacer, probablemente mañana cambie. Así que, bueno, estamos, digamos, sumando siempre toda la ayuda posible. En este momento estuvo durante toda la reunión, pero ahora se tuvo que ir el equipo de kinesiología del hospital, que también es una pata fundamental en el tratamiento de los pacientes, que tienen un horario especial para atender y tienen turnos protegidos para pacientes post-COVID. Probablemente también, si bien en general los infectólogos han sido los profesionales estrellas durante el periodo de estado de esta pandemia, hoy probablemente no tengan por ahí tantas interconsultas, pero también los necesitamos y son parte de nuestro equipo, y cualquier otra subespecialidad que sea necesaria de acuerdo a lo que nosotros valoremos con el paciente enfrente. Así que queda por ahí, si a ustedes les interesa, sobre todo los médicos de atención primaria, un próximo Ateneo pensando en qué hace, cuál es el rol del médico de familia en el consultorio y qué es lo que hacemos. Eso lo podemos ver después. Pero en principio, bueno, muchas gracias a todos los profesionales que han aportado en este Ateneo y que reconocemos su valioso aporte. Bien, muchísimas gracias. Y este Ateneo va a quedar subido también en el Face de la residencia para los que nos quieran consultar en forma sincrónica. Me resultó muy valioso el aporte de todos, ¿sí? Y de nuevo agradecerles.
Adiós. Gracias.